¿Circular? Es, es circular porque le está llevando a... Para mí es circular reflexiva, no sé. Está desplazando su pensamiento hacia otra persona, ¿no? Para que se ponga, Sí. genere empatía con la madre. Eso. Está intercambiando los roles. ¿Reflexiva? Sí, ¿Solo circular. reflexiva? Circular. Y también circular. Circular reflexiva, ¿está Porque bien? aquí en la reflexiva dice en la diapositiva el objetivo. Cambios relativos al significado o posición del conflicto. Y en esa pregunta le pide que cambie su posición. No sé. Ya. Vamos a Entonces, circular, ¿no? circular reflexiva. Ya. Ya, circular, reflexiva. Sí. 12. ¿Y le contarías estas reflexiones a la madre? Para mí es cerrada porque simplemente puedes responder sí o no. Sí, cerrada. Cerrada, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Trece. ¿Por qué harías ahora lo que no hiciste antes? ¿Por qué harías ahora lo que no hiciste? En el por qué ya es abierta. Abierta, ¿no? Sí. Es porque dice por qué. Pero no le estaría desplazando hacia otro tiempo. Si la está desplazando hacia otro tiempo, sería circular, ¿verdad? Yo también, ¿no? Porque la está desplazando. A otro momento. Recuerda. Entonces, ¿cómo será mi pregunta fácil? Si no pegara en el poste, ese tema me juega mal. El mediador le contesta, de esos secretos, ¿hay alguno que debas compartir con sus padres para cuidar al niño y no puedes por la alianza con tu nieto? O sea, ella le responde y le dice, es igual otro preguntar, porque si no le, y le dice, ¿y cómo será mi pregunta fácil? Le dice, ¿no ve? Si no pegara en el poste, ese tema me juega mal. O sea, ya no le conviene decir. Por eso dice, mi pregunta fácil no ella sabe que lo que le pregunta es algo difícil. Sí es una pregunta circular, ¿no ve? Porque vuelve al mediador y el mediador le vuelve a ella. ¿No ve? Ella le dice, me la pones difícil, le dice, y el mediador le dice, ¿y cómo será mi pregunta fácil? Le dice. Y la abuela le vuelve a decir, si no pegara en el poste, ese tema me juega mal, dice. O sea, es como si no te voy a decir porque no me conviene, sí. Porque va de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces es una circular. Es una circular, sí. Y por eso dice el mediador, de forma disculpándose, dice, de esos secretos, ¿hay alguno que debas compartir con sus padres para cuidar al niño y no puedes por la alianza con tu nieto? Y a la abuela llorando dice, muchos. Eso ya es una circular por las situaciones. Circular, correcto. Por la situación, ¿no? Sí. Ay, recién estoy entendiendo mucho mejor. Ayer sí, es un poco complicadito. Es un poco complicadito, vea. Y si fueras tú la madre, ¿qué le dirías a la abuela brava? Reflexivo. Sí, es reflexivo, ya le está poniendo o sea, ya le está diciendo. Hipótesis. Hipótesis, sí.
Es tanto preguntas reflexiva, entonces espero que genera genera hipótesis, ¿no? Sí. Por eso les dice, y si fueras tú la madre, ¿qué le dirías a la abuela brava? Le dice. O sea, hay una dicotomía entre la abuela brava y la abuela dulce, y ya el mediador le hace poner en el puesto de la abuela brava. Y le dice, si tú fueras la madre, ¿qué le dirías a la abuela brava? Y la abuela dice que no hace falta competir, que una madre y una abuela juntas suman mucho amor para cuidar a Carlitos. Y el mediador le dice, y le contarías estas reflexiones a la madre, ¿ves? Él mismo ya le está diciendo, le contarías estas reflexiones a la madre. Y la abuela condición dice, claro que sí. Hasta ahí seguimos con la reflexiva. Con las Estas últimas dos, el pregunta sería, cuando sí. dice, ¿y le contarías estas reflexiones a la madre? Claro que sí. Y el mediador dice, ¿por qué harías ahora lo que no hiciste antes? Y la abuela, porque acabo de despedir a la mujer brava. ¿Eso es en preguntar? Sí, ese es preguntar. Porque dice, ¿por qué ahora lo que no hiciste antes? Yo está hablando del pasado. Entonces, si fuera, es más, es una circular, porque está hablando del pasado en tiempos. Entonces, ¿por qué harías ahora lo que no hiciste antes? Le dice. Es una pregunta en tiempos que le pregunta a la abuela. Circular y reflexivo a la vez. Y la abuela, eso, circular y reflexivo. Porque acabo de despedir a la mujer brava. O sea, ella, es como si voy a dejar de renegar. Ya no voy a renegar. A ver, una aclaración. Tanto la pregunta, digamos, reflexiva, y circular, ¿también es preguntar? No, la pregunta reflexiva es aquella que te preguntar lleva... es hablando del pasado, ¿no es cierto? De los tiempos. El preguntar nace de armar otra pregunta con la última respuesta recibida. O sea, si yo te digo, Beatriz, ¿tú has visto mi pantalón rojo como... ¿Vino a la mediación la abuela dulce o la mujer brava? Ven, otra vez, ¿qué es esa pregunta? Circular. Una pregunta circular, bien. Ajá. Entonces está vinculando y genera una dicotomía, nuevamente, porque el mediador tiene la idea. ¿De qué vamos a hablar? ¿De los quilombos entre la suegra y la nuera o del niño? Entonces le pregunta, y además le agrega la palabra dulce, para generar una oposición con lo brava. ¿Sí? ¿Y entonces qué contesta? Creo que ambas, aunque solo hablara la abuela dulce. Aunque solo hablará la abuela dulce. Hablará. Hablará Sí. la abuela dulce. Vale decir ella que elige. Ajá. ¿Y qué dirá la abuela dulce? Ahí está. Entonces ella elige los dos extremos, elige uno. La abuela dulce. Y el mediador vuelve a hacer un qué. ¿Un qué? ¿Cómo se llama eso? Un Preguntar. Un preguntar. ¿Y qué dirá la abuela dulce? ¿Y qué contesta? Que saca un pañuelo y seca sus lágrimas, ¿no? Y entonces ella dice que no podemos castigar al niño, que debo entender que ha crecido y tiene actividades deportivas, inglés y otras cosas, que me disculpe. Bien, entonces que ven, se dan cuenta, salió del lugar de la pelea con la nuera y empezó a pensar como abuela, que es el objeto de la mediación. No estamos haciendo esa mediación para que ella nos cuente la merda que tiene con la nuera, sino estamos haciendo la mediación para hablar del niño. Y ahí ve, cuando le ponemos la abuela dulce, ella puede empezar a hablar del niño. Sigamos. La abuela dulce es una metáfora. Ajá. ¿Y la brava? Y la brava le pregunta al mediador, ¿y qué dice? Está castigada por la abuela dulce y no puede hablar. Ahí está. Entonces ella misma se clausura.
esa forma que decía antes, porque yo soy brava, porque no me dejan ver, porque las cosas que ella me hace no son las que hace mi hijo, es una línea de conversación que nos llevaría al conflicto que tiene con su nuera. Pero cuando aparece la abuela Dulce y ella elige, ella misma la calla a la abuela brava y a partir de ahora podemos hablar del nieto. Ahora habla de sus actividades. ¿Ven cómo se abre? Entonces las preguntas generan reflexión, sacan de la posición y van abriendo y abriendo las posibilidades. Ya ahora estamos hablando del nieto y de sus actividades. Y ella clausuró a la abuela brava. Ya desapareció. Ahora el mediador, ¿qué hizo? Preguntas y preguntas. ¿Sí? Sigan. ¿Qué te aconsejaría, Carlitos, que digas para que te vaya bien en la conversación con su mamá, en la mediación? Bien. ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo es? Reflexiva. ¿Reflexiva? ¿Qué pasa cuando llevamos el pensamiento de una persona a la otra? El mediador le pregunta, ¿qué le diría Carlitos, su nieto, para aconsejarlo respecto a la reunión con la mamá? Circular. Es circular, pero doble circular. Porque la lleva al nieto y del nieto a la madre para que la aconseje a ella. Uh-huh. ¿Y qué contesta? Que puedo ir a verlo en los entrenamientos, llevarlo y traerlo, y que nos escapáramos a tomar chocolate. Y me contaría cosas que no le cuenta a sus padres, y confidencialmente eso me encanta. Bueno, entonces ahí ¿qué aparece? Aparecen opciones, pero aparece otra cosa más. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está contando la abuela ahí? Porque tienen que escuchar la narrativa ustedes, cómo va evolucionando. ¿Qué es lo que suma ella ahí? ¿Qué hace con el nieto? Confianza. Una confianza, pero esa confianza ¿no te hace ruido? Sí. Complicidad. Ahí está, ahí está. Ella está contándole al mediador que tiene una complicidad con el nieto, que hay cosas que no le cuenta a la madre y que a ella le gusta, le encanta. Entonces el mediador dice, esta vieja mierda sigue haciendo cosas para joderla a la madre, ¿sí? Pensamiento interno del mediador, obviamente. Hipótesis. Una idea tentativa acerca de la idea de las partes. Entonces, frente a eso, el mediador, ¿qué le pregunta? ¿Esa alianza es de la abuela Dulce o de la mujer brava? Ahí está, ¿eh? Porque la hipótesis del mediador está, volvió a aparecer la suegra, que le oculta cosas a la madre con el chico. ¿Y ella qué dice? Creo de la abuela brava. Ahí está, ¿ven cómo se va dando cuenta solita tan solo con las preguntas? Y entonces, ¿qué le pregunta el mediador? Aquí está. ¿Cómo será mi pregunta? ¿Fácil? No, me parece que te quedaste un poquito más atrás. No. ¿Cuál me toca? Un poquito más adelante. Ah, ya, me encanta. Acá, ¿no? Ah, ya. Jaja. ¿Y qué le dice la abuela Dulce a la brava respecto a los secretos con su nieto? Ahí está. ¿Y ahí esa qué pregunta es? Una pregunta. También circular. ¿Cómo? Sí. Tiro. ¿Qué Circular. Circular, porque ahora fíjense que ella vuelve a jugar con la dicotomía de que está dentro de ella misma, entre la suegra y la abuela. Y entonces, ¿qué le dice la abuela? No sé cómo vuelvan a hacerme la pregunta. ¿Y qué le dice? ¿Y qué le dice la abuela Dulce a la brava respecto a los secretos con su nieto? Ahí está. Bien, ¿y qué contesta ella? Antonio, me la pones difícil.
¿Y? ¿Fácil? ¿Ven? Entonces, le opone, se llama oposición. Le opone a lo difícil fácil. Entonces, ¿cómo sería mi pregunta fácil? ¿Y ella qué contesta? Si no pegara en el poste, ese tema me juega mal. Ahí está, ¿ven? Le pica porque sabe, la vieja pícara sabe que se está tirando contra la nuera a través del niño. Pero como está jugando la abuela dulce con la mujer brava, ella misma se hace autocrítica. Entonces, eso todo es reflexión, son preguntas reflexivas, circulares y preguntar que va abriendo y no le permiten escaparse y volver al tema de hablar del enojo con la madre. Sigan entonces. ¿Qué pasó después? Mediador, disculpándose. De esos secretos, ¿hay alguno que debas compartir con sus padres para cuidar al niño y no puedes por la alianza con tu nieto? ¡Epa! ¿Van viendo? ¿Van viendo? Dice Mari que vos dijiste la complicidad. Entonces el mediador tiene la hipótesis, la idea en la cabeza de que hay una complicidad con el nieto que por ahí no le hace bien porque hay cosas de adultos que tienen que conversar. ¿Y ella qué contesta? Llorando, dice, muchos. Ajá. ¿Y qué dice el mediador? Y si fueras tú la madre, ¿qué le dirías a la abuela brava? ¿Y esa qué pregunta es? Una pregunta abierta. ¿A dónde le estoy llevando el pensamiento? A la reflexión. ¿Pero hacia dónde? Léelo de nuevo, Marín. Y si fueras tú la madre, ¿qué le dirías a la abuela brava? ¿Y entonces qué pregunta es? Una reflexiva. Circular, mis estimados, porque la estoy llevando a que ella se aconseje hacia sí mismo pensando en la madre. Dirigida a otra persona para... Léela de nuevo, Marín. Nuevamente. Ya. Y si fueras tú la madre, ¿qué le dirías a la abuela brava? Ahí está. Si vos fueras la madre, ¿qué le dirías a la abuela brava? Miren de nuevo. Antes, si vos fueras el nieto, ¿qué le sugerirías a la abuela que le diga a la madre? Si vos fueras la madre, es una forma de traer el pensamiento del otro y en este momento de la madre misma. ¿Y qué dice ella? Está desplazando, sí, hacia otra persona, es esa parte, ¿no? La pregunta. Claro, ahí está. ¿Y qué le dice? ¿Qué le contesta? Que no hace falta competir, que una madre y una abuela juntas suman mucho amor para cuidar a Carlitos. Ven cómo entonces de repente ella frente a ponerla a la madre frente a la abuela, le diría eso, que no hace falta competir, por lo tanto está admitiendo la competencia con la madre. Y admite la posibilidad de que ambas puedan cuidar a Carlitos. ¿Ven cómo cambia? Sí. ¿Sí? La hipótesis aquí ya Antonio se confirma y ya el nudo que estaba ahí ya Muy empieza. bien, Mari, muy bien. Esa es la reflexión que quiero. Eso es que se den cuenta cómo es el proceso. No que se queden pegadas a la pregunta y solitas. Las preguntas tienen todo un sentido que se va concatenando con las respuestas. Bueno, las dejo y me voy a ver a otro grupo. Antonio. Sí, Fernando. Yo percibo que con estas preguntas, inclusive el mediador ha logrado un arrepentimiento con respecto a la abuela malvada o brava. Claro, lógico, pero fíjate que la abuela brava no es la abuela, es la suegra. Porque ella no dice soy una abuela brava, dice soy una mujer brava. Cuando ella habla de brava, habla de mujer.
y es un encuentro de mujer con mujer, la mujer suegra con la mujer nuera. Pero cuando lo ponemos en el terreno de la abuela y del niño, ella, por eso el mediador le metió la abuela dulce, para ponerla en contradicción con la mujer brava. Y eso produjo un efecto muy interesante. Bueno, los dejo y voy a otro grupo. Creo que ya le tomaron la punta al ovillo. Gracias, Antonio. ¿Qué más falta hacer? Yo creo que es todo lo que nos ha indicado, ¿no? Según las instrucciones de Antonio, por lo que he podido entender, solamente las preguntas y la hipótesis. O sea, las asesoramientos como preguntas y la hipótesis. Creo que más que todo tenemos que sacar de cada pregunta, es lo que entiendo, ¿no? De cada pregunta, cuál es, si es abierta, circular, como dice Antonio. ¿Eso tendríamos que anotar o cada pregunta o solamente lo ponemos en toda la conversación? Había preguntas circulares abiertas, ¿no? Eso tendríamos que definir. Exacto. Yo creo que aquí ya hemos identificado la hipótesis y como decía Mari, ya se ha comprobado, entonces en eso sería, ¿no? Y el tipo de preguntas que se ha utilizado y en eso yo creo, ¿no? Sí, porque en la mayoría se utilizaban las preguntas cerradas. No, circulares. Circulares, perdón. Circulares, Circulares, abiertas Sí, sí. y el preguntas. Reflexivas. He visto 2 preguntas, he estado anotando. Y el resto son circulares, claro, abiertas, reflexivas. Sí. Más que todo las preguntas eran circulares, ¿no? Que iban Sí. de uno a otro. Eso es lo que... ¿Una de esas ha sido circular doble? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí, Sí. sí. Y el preguntar, como decía Antonio, ¿no? Eso. ¿Será que cuando retornemos al grupo principal nos va a hacer la lectura de estas conclusiones? Sí. Yo creo. Yo creo que sí, porque alguien tendría que anotarlo, por favor. A la compañera estaba anotando. Yo no creo. Algo no todo. ¿Alguien ha anotado? Con relación a la hipótesis, ¿eso me podrían por favor aclarar? La hipótesis es de que se lleva mal la suegra con la nuera. Porque ha referido varias hipótesis, ¿no? Unas Creo que dos por lo ¿no? menos. Sí, Y ha dicho sí. en la primera parte ha dicho la complicidad con el nieto que tenía la abuela. Y además la rencilla o el encuentro de la abuela contra la nuera. ¿Voy bien? Sí, ¿O no? Sí. ¿Algo más? Otra hipótesis que dijo Antonio también era de la alianza de la buena Dulce. De la abuela con el nieto. Sí. Es la primera que menciona la compañera. Sí, ya lo ha dicho. Complicidad, sí. Sí, eso es. Ya lo dijo. Esas dos hipótesis. Y su desarrollo era cuando ya la abuela le dice al mediador que uniendo fuerzas con su nuera le darían juntar mucho amor para cuidar a Carlitos. Claro, esa es lo que se cumple, la hipótesis, ¿no? Eso es. Y para la segunda. ¿La segunda qué es? La segunda hipótesis.
La mala relación que tienen, ¿no? La suegra y la nuera. La mala relación manifiesta, digamos, ¿no? Las viejas rencillas que Sí, salen. porque dice, ¿no? Salieron viejas historias, algo así, ¿no? Ujú. Colega, ¿se podría unificar las hipótesis para que sea una sola hipótesis o tiene que haber varias hipótesis? Hay dos. Bueno, Hay dos, ¿no? Solamente. Sí, Dos. sí, no se puede unir porque uno es con el niño y uno es con la nuera. Y ahora con relación a eso vamos a colocar la pregunta que una de las compañeras dijo. ¿O lo voy a sacar eso? ¿Cómo? En un principio me dijeron sobre una pregunta, más o menos. Como ser, si fueras tú la madre, ¿qué le dirías a la abuela brava? Se queda la solución que ella misma encontró, ¿no? Sí, Además sí. debe tener la empatía entre ambas. Ajá. Hay que poner, yo creo, ahí hemos encontrado Esa es nuestra conclusión, ¿no? la hipótesis se ha resuelto. Con relación a las herramientas. ¿A las preguntas? ¿A las preguntas? Las preguntas ya están. El tipo de preguntas. Luego hemos visto la hipótesis y las herramientas que se realiza. ¿Esa nos faltaría o ya no? Yo creo que solo usar como herramientas las preguntas, ¿no? No sé si otra herramienta más. Mucho silencio acá, ¿eh? ¿Qué pasa? Primero no le veo la cara a nadie. ¿Será que les puedo pasar para que le puedan dar una leída? Tal vez me he equivocado en algo. A ver. ¿Algún número que me puedan pasar? ¿Renadita? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. ¿Ya? ¿Cómo? A tu número que te pase lo que has escrito. Y lo podemos compartir en pantalla. Ah, no. Sí. Las conclusiones, sí. Para que le den una revisadita. ¿Tendríamos que compartir en pantalla? O no, si no. No creo, ¿no? No. Solamente ¿Tu una número, leída Dayan? de lo que hemos quedado, Sí, creo. puede ser. Sí, colega. Daya, tu número. Para que se pueda buscar. ¿Por qué no me cuentan un poquito? A ver, ¿les puedo ayudar? ¿Qué han estado viendo? Cuéntenme. Con relación a las herramientas que se aplican o que se aplica en esta conversación, en lo que nos ha pasado, teníamos varios.
A ver, Daya, ¿qué has detectado en las preguntas? Sí, ya detectamos las preguntas. Ahora lo que estábamos en Antonio, estás con el micrófono apagado. Gracias, yo estaba hablando y me enojaba, digo, no me escucha nadie, ¿qué pasó? Claro, yo decía, Alison, América, Fabián, Luciana, cuenten, ¿qué han visto en el grupo? Jimena, y nadie me contestaba, yo decía, no puede ser, ¿qué está pasando? Y claro, tenía el micrófono apagado, ay Dios mío, qué cosa loca. Bueno, a ver, ¿quién me cuenta? Grupo 1. Jimena, Antonio. Vamos, Jimena, te escuchamos. Vamos, que se nos va el tiempo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora te escucho, Jimenita. Gracias. Bueno, a criterio del grupo hemos establecido que en el caso la abuela... Te volviste a mutear, Jimena. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ya. Esperen un momentito, vamos a hacer algo para que no pase. Bueno, a criterio del grupo hemos establecido que en el caso la abuela brava
el conciliador ha hecho uso de diversos tipos de preguntas como herramientas, tal el caso de preguntas abiertas, por ejemplo, cuando el mediador pregunta, ¿cómo sería justo entonces? Invita, ¿no?, a que la abuela haga un movimiento reflexivo. Asimismo, se han identificado preguntas circulares, porque en el diálogo indica qué diferencia hay entre ese antes y ahora. En esta parte, lo que el mediador busca es desplazar el pensamiento a otro momento, a otro tiempo de la abuela, para que genere, ¿no?, reflexión. Asimismo, hemos podido identificar esta técnica del preguntar, donde en base a las respuestas de la abuela, el mediador va extrayendo sus siguientes preguntas para generar en la parte, en este caso en la abuela, una deconstrucción de su postura inicial, donde estaba dura y rígida y muy molesta por el hecho de que la madre ya no le dejaban ver a su nieto Carlitos como antes. También hace preguntas cerradas para confirmar algunas cosas concretas, y también se tiene preguntas circulares, reflexivas, a fin de desestabilizar la posición de la abuela. Hemos convenido que la hipótesis que se podría generar como conciliador, una idea tentativa, es que la abuela se siente desplazada por la mamá de Carlitos, y a raíz de eso tienen ese impasse. El por qué el mediador va formulando este tipo de preguntas abiertas, circulares, reflexivas y del preguntar es para generar en la abuela, para que ella misma deconstruya su mirada subjetiva de la situación que está viviendo y genere un cambio de pensamiento, de ella surja nuevas situaciones por el bienestar del nieto. De hecho, ella misma se da cuenta de esas alianzas poco convenientes que tendría con el nieto, y que ella misma llega a la conclusión que hay cosas que les debe comentar a los padres. Y hace que al desestabilizar su postura inicial, la abuela genere por sí misma soluciones a sus intereses, que es tener más tiempo con el nieto sin necesidad de tener una relación desfavorable con la mamá del niño. Jimenita, como siempre, brillante. Gracias. A los compañeros, si he omitido otras cosas, por favor, pueden complementar. La construcción es del grupo, pero la explicación dada por vos ha sido brillante. ¿Qué más pueden agregar, chicos? A ver. La palabra, Antonio. Sí, también vale. hemos encontrado una pregunta mixta cuando le pregunta el mediador y le dice, ¿te enojaste? ¿Cómo? ¿Y con quién? Hemos determinado o hemos identificado que es abierta y es cerrada. Porque abierta en el sentido que le está preguntando cómo, le está pidiendo una explicación, y con quién le está pidiendo de manera específica con quién se ha enojado. Entonces, por eso la hemos identificado como mixta. Bien, perfecto. Puede ser. Muy bien. Excelente. Bueno, muy bien. Un aporte. Le han sacado el jugo. Me gustó. Grupo 2. El grupo 2 está Beatriz, Jorge, Lucía, Luis Mamani y don Rolly Condoy, que me estaba haciendo una pregunta, pero el sistema me sacó del grupo y no lo pude escuchar. A ver, cuenten ustedes qué es lo que
lo que han estado viendo en el proceso. Aunque obviamente ya cuando el grupo 1 explicó tantas cosas y lo hizo tan bien, ya quizás le han quitado protagonismo al resto. Pero bueno, los escucho, a ver, ¿qué reflexión le generó este trabajo? Lucía, por favor, va a explicar. Muy bien, Lucía, te escuchamos. Oh, sí. Bueno, con tu apoyo también, Antonio, nosotros de parte de esta lectura de la abuela brava, comprendimos también que existen las preguntas, hay las herramientas de las preguntas del pregunder y que nacen de preguntas con la última respuesta. Por ejemplo, en la parte en que le indica el mediador a la abuela, ¿con quién estoy hablando? ¿Con la abuela dulce o con la abuela brava? Y ella le responde, ¿no? Con la abuela dulce. También hemos visto la dicotomía que puede existir en esta respuesta, porque en sí se juega la personalidad de la abuela. Ella quiere mostrarse como alguien normal, sin embargo, ella difiere de cómo es su comportamiento de abuela brava con la abuela dulce, que puede ser con Carlitos, y brava como la toma la nuera, que nos hace entender. Tal cual, Así nos hace entender. porque Lucía, ella no dice soy una abuela brava, él dice yo soy una mujer brava. Entonces, si en una escucha activa, bien avesada, uno le presta mucha atención a los roles. Ella se presenta como mujer brava, luchando ¿con quién? Con otra mujer, que es su nuera. Entonces, sistémicamente, cuando estamos dentro de un sistema familiar, ocupamos roles muy diferentes en distintos sistemas. Podemos ser el sistema pareja, el sistema parental, y a la vez podemos ser el sistema parental y el sistema pareja. El sistema pareja tiene que ver con los objetivos de la unión de un hombre y una mujer, o de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, según sea el tipo de relación, en cuanto al amor y a la unión entre estas dos personas para generar un proyecto de vida. El sistema parental tiene que ver con estas dos personas en el cuidado y protección de los niños. Lo mismo pasa con la abuela. Si se está peleando con la nuera, es una lucha entre mujeres. Y cuando dice mi hijo no me diría eso, es un triángulo entre la suegra, la nuera y el hijo. Pero en la mediación no estamos haciendo una terapia familiar, estamos hablando del nieto. Entonces el mediador le incluye a la abuela, no a la mujer dulce, a la abuela dulce. Y genera una paradoja, porque entonces ella tiene que hacer algo con estos dos personajes. Y le pregunta quién está en la mediación. Entonces ella evidentemente elige la abuela dulce, porque también está en su interior el amor a su nieto, si no, no estaría ahí. Y con su nieto se estima que es una abuela dulce, y ella elige la abuela dulce. Y cuando elige a la abuela dulce, la echa ella solita a la mujer brava. Ustedes piensen que si esto lo hubiésemos hecho desde el pensamiento de un consultor, de alguien que dirige la situación, un psicólogo, o un abogado, no, discúlpeme, usted está confundiendo la película, señora. Usted está hablando del enojo que tiene con su nuera, pero acá estamos hablando de su niño, del nieto. Entonces, todo lo que usted trae respecto a las cosas que se dicen, lo tendría que trabajar en otro lado. Acá en la mediación hablamos del nieto. ¿Pero puede hacer eso el mediador? No. No, claro que no. Para eso tienen las herramientas y la hipótesis. Cada hipótesis que se le ocurre que puede ayudar a este proceso la convierte en preguntas. Esas preguntas, como muy bien decía Jimena, producen una resignificación, o sea, un cambio de la postura subjetiva anterior. Si yo hubiese seguido el ritmo de lo que ella trae desde el inicio, que era una postura más de queja, más de desencuentro,
no hubiéramos llegado nunca a este punto. Pero cuando apareció la abuela Dulce y empezó la dicotomía y ella empezó a tener que pensar desde la abuela Dulce, ella misma retaba a la brava. Cuando llegan al punto del vínculo con el nieto para hacer cosas que a ella le encantaba hacer cosas, que era una alianza con el nieto, porque eso implicaba, le vuelvo a preguntar, ¿eso es de la abuela Dulce o la abuela Brava? Y ella misma se define, eso es de la abuela Brava. Entonces, ¿cómo va despejándose las incógnitas en función de exclusivamente el ejercicio de las preguntas? ¿Sí? Por eso es que le traje este ejercicio. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. El grupo 3 está formado por, a ver si lo puedo ver bien, acá está, por Mari, por Grover, por Fernando, Daya y Sara. A ver, ¿qué detectaron? Grupo 3. Con tu colaboración, Antonio, hemos podido detectar justamente que dentro de esta historia, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay un conflicto entre la nuera y la suegra, ¿no? Es un conflicto subjetivo, donde existe preguntas para explorar, que son abiertas, hace que la suegra, que es la que conduce o la que solicita la conciliación, responda de manera más completa y que poder construir una pregunta al finalizar de su última parte para hacer otra pregunta. También hay preguntas reflexivas, circulares, cuándo y con quién, para obtener información, porque da lugar a las otras preguntas. Al ser circulares, entonces da lugar a otras preguntas. También hemos detectado que hay preguntas dobles circulares dirigidas a otras situaciones desde el ingreso hasta el término, hasta que terminó la entrevista. El mediador es el que induce que la abuela, en este caso, o la persona, la suegra, encuentra la salida. También hemos detectado que existen dos hipótesis, que es en primer lugar, la complicidad que tenía la abuela con el nieto en una relación. Entonces sería, un ratito, una relación, un sistema parental, como tú explicaste ahora. Entonces, la otra hipótesis es... Más que un sistema parental, no, porque la abuela no es padre ni madre. Ah, ya, no. Entonces sí, eso lo he comprendido. Una cosa es el binomio suegra-nuera, aunque estén en los mismos envases, ¿no? Y otra es la madre-hijo. La suegra-nuera se pelean por el triángulo con el esposo y el hijo de la suegra. Y el triángulo mamá, abuela, niño, es un triángulo supuestamente de amor, porque ambas tienen un interés común. Acá tenemos muy claro el interés común de Harvard, el niño. Entonces, cuando la abuela puede pensar en el niño y puede pensarse como abuela y puede pensar en la madre, cambia totalmente el contexto. Y en la mediación, ¿quiénes están? ¿La suegra y la nuera o la abuela y la madre? La suegra y la nuera. No, si están la suegra y la nuera, estamos en el horno. Porque no existe una mediación para resolver los problemas entre suegra y nuera. Ajá, ya. ¿Quiénes están en la mediación? La abuela y la madre. La abuela y la madre, sí. Entonces el mediador lo que hace es llevarlo al terreno de la abuela y la madre. Por eso le inventa, trae una metáfora, que es la de ¿cuál es la metáfora?
que si es que ella es, ¿cómo es? La metáfora. Abuela dulce. Abuela dulce, esa es la metáfora. Cuando le introduce la abuela dulce, genera una dicotomía en ella misma en función de este concepto sistémico, ¿sí? Entonces, porque al traer la abuela dulce, le está diciendo, no le está diciendo así, si tuviéramos que quedarnos en el pensamiento del mediador, en la hipótesis interna del mediador sería, a ver señora, déjese de joder, acá no venimos a debatir el problema entre la suegra y la nuera, usted viene como abuela y tenemos que pensar desde el lado de la abuela. Eso es lo que sería mi hipótesis. No se lo puedo decir así, obviamente, lo puedo decir acá, medio el chiste, pedagógicamente. Pero ese pensamiento está dando vuelta en la protección del interés superior del niño, en todos los elementos que juegan en alguien que hace familia. Entonces, eso lo convierte el mediador en pregunta, pero nacen de un pensamiento interno acerca de las conductas de las partes. ¿Sí? Sí. Sí, y por último se confirma también la hipótesis cuando ella se confirma la hipótesis cuando el mediador le hace la pregunta que si es que ella cambiaría el rol, ¿no? O sea, si ella sería en vez de abuela, madre. ¿Qué dirías? O sea, no, perdón, que si cambia el rol de abuela o de mujer brava a mujer dulce. Entonces se queda en la solución que ella misma encontró. Entender que el problema era la abuela brava y es ella misma que encuentra a la abuela buena. Y además encuentra la solución en la conducción que le realiza el conciliador, el mediador. Buenísimo, me encantó. También hay otra situación, por favor, lo ultimito que quiero decirte es que la abuela llega a comprender que el amor filial, digamos, es más importante que el problema suscitado entre la nuera y la suegra. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, creo que le han encontrado la punta al ovillo. ¿Lo van entendiendo? Ahora Sí. vamos a analizar entre todos el otro caso, porque quiero que se lleven, por lo menos hoy, no empiezo con las herramientas afirmativas, sino quiero que fortalezcamos las herramientas interrogativas, ¿sí? Así que vamos a ir al otro caso. A ver si lo encuentro. El sueño del milagro, ¿era este? No. A ver. Que no hay un poquito de paciencia. Esto. ¿Está en pantalla esto? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver, Jimena y el sueño del milagro. Escuchen y lo pueden seguir ustedes al texto en el WhatsApp. Dice así, la reunión conjunta fue muy tensa. Carlos se muestra enojado porque siente que le limitan su contacto con los niños. Jimena se ríe de él y dice que ahora deberá probar que es padre, pero que le es más cómodo evadirse. Dada la intensidad verbal de ambos, invito a Jimena a una reunión privada. ¿Se entiende? En la reunión conjunta hay mucha tensión.
Jimena se ríe de él, le dice que tiene que probar que es padre, o sea, lo ofende, entonces vamos a privada. Y el diálogo de grabado con el permiso de Jimena es el siguiente. Jimena, yo no puedo más, son 3 niños pequeños que cuidar, la casa, las compras, los colegios, sus necesidades de todo tipo. Estoy sola, Antonio. Entonces el mediador dice, realmente el panorama que cuentas es desolador, casi imposible de soportar más de una semana sin que tengan una situación de grave riesgo para ti o los niños. Estás en terapia intensiva. ¿Qué estará haciendo el mediador ahí? Realmente el panorama que cuenta es desolador, casi imposible de soportar más de una semana sin que tengas una situación de grave riesgo para ti y los niños. Estás en terapia intensiva. ¿Por qué hará eso el mediador? Una hipótesis. Sí, desde ya que hay una hipótesis detrás. Lo que Entonces, hace es... empatía con Jimena para que a través de esa metáfora del panorama desolador y la terapia intensiva haga reflexiones sobre sus palabras, sobre su relato vertido. Ahí está Jimena, muy bien. Lo que está haciendo es embarrarle la cancha. O sea, lo pone todo en una tensión tan grande como superlativiza todo lo que ella dijo y lo pone en un lugar de mucha desolador, imposible de soportar, graves riesgos, terapia intensiva. Entonces, ¿qué dice ella? Que no es para tanto, jaja, lo que tú dices suena más grave de lo que es, ¿ven? Entonces, lo que ella trae como grave, se lo aumentamos y ella misma lo baja, ¿sí? Entonces el mediador pregunta, ¿y entonces cómo es? Y Jimena dice, me ayudan otras mamás, las abuelas, amigas, pero él inicia noticia. A ver, él inicia noticia. Y el mediador le dice, ¿y cómo le llegan estas noticias al padre de los niños? ¿Qué es esto? Él inicia noticia. ¿Y cómo le llegan estas noticias al padre de los niños? ¿Qué es esto? Una pregunta abierta. ¿Y qué más? Una pregunta abierta, reflexiva. ¿Y qué más? Un pregunder. Inicia noticia. ¿Y cómo le llegan las noticias? ¿Ven? Entonces, Jimena dice, no le interesan. Entonces el mediador dice, ¿cómo lo sabes? ¿Se acuerdan cuando veíamos las preguntas generales, esas que son como clausurantes? No le interesa. Y entonces el mediador dice, ¿cómo lo sabes? Jimena dice, por sus conductas. Y el mediador dice, ¿sus conductas? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Ven cómo va haciendo el preguntar? Jimena descruza las piernas y arregla el cabello. Por ejemplo, no llama, no se acerca, no habla con los niños. Y el mediador dice, ¿y qué haces tú en esos casos? Y ella dice, lo ignoro. Entonces el mediador dice, o sea que si no llama, tú lo ignoras. Si tú lo ignoras, no se interesa. Si no se interesa, él no sabe. Si no sabe, no te ayuda. Si no te ayuda, tú no puedes más porque él no colabora. Luego, como no se interesa, tú lo ignoras. ¿Quién tiene el inicio de la madeja? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí desde la teoría de la comunicación? Vamos, colega. Moviendo la neurona. O sea que si no llama, tú lo ignoras. ¿Se acuerdan de la retroalimentación, del feedback, la ida y vuelta de la comunicación? ¿Sí? Díganme que sí o no porque no los veo. Sí. O sea que si no llama, tú lo ignoras. Si tú lo ignoras, no se interesa. Si no te interesa, si no se interesa, él no sabe.
sabe. Si no sabe, no te ayuda. Si no te ayuda, tú no puedes más porque él no colabora. Luego, como no se interesa, tú lo ignoras. ¿Quién tiene el inicio de esta madeja? ¿Qué está haciendo el mediador? Al principio, ¿de quién era la culpa? Antonio, se vería ahí que no hay un emisor, tampoco un receptor. No, al contrario, hay un emisor receptor y un receptor emisor. Claro, Bueno, porque, sí. claro, hay un receptor emisor, pero el tema es cuando poner a esta cuestión, al principio, ¿quién tenía la culpa? El esposo en principio tenía la culpa, pero al final... Pero con el replanteo que hace, dándole una connotación a la importancia que toma el esposo. punto de vista, tomando las palabras de la esposa de Jimena, ella misma llega a la conclusión de que hay una falta, un déficit de comunicación entre ella y su esposo, porque si él no se entera lo que pasa, no le va a poder colaborar. Entonces, Ahí está. ella Ahí sola está. está tirando el tiro en el pie, ¿no? Entonces, acá lo que aparece, que es lo que vimos en el conflicto, es el concepto de que ambas partes co-construyen las situaciones, con lo cual no hay un responsable y un inocente, sino que todos tienen que ver con todo, ¿no? De la misma narrativa de ella, el mediador construye este continuum de situaciones que en un punto no muestran la culpa de nadie. Entonces, ¿quién tiene el inicio de la madeja?, le pregunta, y ella dice, asombrada, parece que